nosotros amamos nuestra comunidad, especialmente a Ven a Cristo Jóvenes, porque es ahí donde nacimos, así como los nuevos y jovencitos que se están uniendo, así llegamos nosotros. Solo que imagínense unos añitos atrás, ¿verdad? Y libras. Y libras atrás, por supuesto, creo que es lo que mayor diferencia hay, ¿verdad? Es una bendición de verdad estar con ustedes. Este es un tema bastante especial. Yo creo que todos los temas son especiales para cuando tratamos en la comunidad. Sin embargo, esto es uno de los temas que es muy importante para nuestra vida, especialmente cuando estamos en nuestra etapa de soltería, porque el tema del amor es un tema, como siempre yo he dicho, es un tema de mucho marketing, porque cuando vemos el tema del amor o el tema de emocional, de relaciones sentimentales, nos interesa porque es un punto en donde todos de nosotros o lo hemos disfrutado o en su mayoría hemos sufrido. Hemos sufrido de desamor muchas veces, hemos sufrido de momentos no muy agradables y tal vez hemos también tenido momentos muy alegres, momentos muy especiales. Sin embargo, no creo que cuando nosotros nos adentramos a esta aventura del amor, específicamente en el área sentimental, en el área emocional o en el área afectiva con una pareja, creo que es ahí en donde nos hace falta mucho tema de qué hablar con respecto al amor y con respecto a nuestra relación con Dios. Porque aquí es en donde vamos a ver, pues los que ya vamos un poquito encaminados en el camino del Señor, aquí vemos cómo es el asunto con nuestra relación con Dios. Es decir, nosotros vamos aquí a ver qué es lo más importante en esta etapa de vida que nosotros hemos elegido, que es la soltería, ¿verdad? Sí, gracias. Vamos a comenzar de lleno en el tema. Creo que vamos a compartir una presentación y mientras mi esposo la comparte, quiero que nos vayamos a la Biblia. Es a donde tenemos que ir siempre, ¿verdad? A los sacramentos, a la búsqueda de Dios. Y vámonos a Génesis 1:26. 27. Entonces, si tienen ahí su Biblia a la mano, sáquenla y vamos a leer desde Génesis, yo creo que era 1:26. Les voy a leer. Y dice, la creación del hombre. Después dijo Dios, hagamos al hombre a imagen nuestra, según nuestra semejanza, y domine sobre los peces del mar, las aves del cielo, sobre las bestias domésticas y sobre toda la tierra, y todo reptil que se mueve sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Así es como vamos a iniciar nuestro tema. Como ya comentaba Edson, rupturas amorosas. Sin embargo, aquí es donde todo comienza, ¿verdad? Vemos que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios, bueno, antes de seguir con el tema, voy a hacer una pausa aquí. Y es que para que, como ahora realmente que todo es virtual y es bien difícil el contacto visual con ustedes, porque yo creo que a veces es complicado prender las cámaras o por señal o este tipo de cosas. Entonces sí les vamos a pedir que para la manera de saber que están ahí detrás de su pantalla, vamos a hacerles algunas preguntas. Entonces queremos por favor que estén atentos, que abran sus micrófonos y que puedan participar. Realmente es importante que participemos porque también con los aportes que ustedes hagan aprendemos y crecemos todos. Entonces, la primera pregunta sería, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Y qué es Dios? Es la pregunta. Y la dinámica es que nos respondan. A ver, ¿qué es Dios? Es amor, ¿no? Creador. Es amor, exacto. Muy bien, Edwin. Dios es amor. Entonces, fuimos creados por el amor y para el amor. Y ahí es donde todo comienza. Y esa es la razón por la que nosotros, criaturas imperfectas, pasamos todo el tiempo en esa búsqueda. Porque nosotros fuimos creados por el amor
y para el amor. Entonces pasamos nuestra vida en la búsqueda del amor todo el tiempo. Pasamos en esa búsqueda del amor, pero aquí viene algo bien importante. Tenemos que estar constantemente en la búsqueda del amor a través de nuestras vocaciones. Entonces, lo primero es saber que aquí es muy importante el poder reconocer o haber tenido un proceso de discernimiento del amor. Si no lo tenemos, lo común, ¿verdad?, es que todo el tiempo pasemos en la búsqueda del amor a través de una relación sentimental. ¿Por qué la vocación? Porque todos estamos llamados a esto, a ser plenos en el amor a través de una consagración de nuestra soltería. Ustedes que ya están en esta etapa, ¿verdad? A través de la consagración de nuestra soltería, a través de una consagración religiosa, el sacerdocio o las religiosas, valga la redundancia, para las mujeres, o a través del camino del matrimonio. Esas son las únicas 3 vías que hay. Entonces nosotros empezamos nuestra búsqueda constante del amor por eso, porque fuimos creados para ese amor y ahí empieza nuestro camino. Entonces, ¿por qué es importante? Nos pidieron hacer este tema testimonial, entonces vamos a empezar acá. ¿Por qué es importante la certeza de nuestra vocación? Porque les cuento en mi caso, por ejemplo, yo tuve varias rupturas amorosas antes de Edson. Sin embargo, yo tenía bien clara mi vocación, yo tenía bien discernida mi vocación, yo sabía que era el matrimonio. Entonces, ¿qué pasaba? Que de alguna manera yo siempre después de cada ruptura tenía una esperanza, porque yo sabía que a pesar de que estaba terminando, que tenía el corazón partido, que me dolía hasta el alma, yo sabía que me iba a casar. Entonces, eso a mí nadie me lo quitaba de la cabeza. O sea, yo me acuerdo que mi última ruptura amorosa, ay Jesús, creo que fue a los 29 años, ya estaba grandecita. Sin embargo, grande en edad no es sinónimo de madurez. Entonces yo creo que estaba bien inmadura y en edad pues ya estaba grande, 29 años. Fue mi última ruptura amorosa antes de eso. Y a esa edad, a pesar de que yo estaba terminando una relación de 4 años, yo dije, o sea, sí terminamos, pero me voy a casar. No sabía cómo ni con quién, no tenía ninguna idea, pero sabía que me iba a casar. Yo tenía bien clara mi vocación. Entonces, de alguna manera, eso ayuda a que nosotros podamos continuar el camino, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante este tema? Nosotros pusimos aquí en la presentación, cuando hablamos de rupturas amorosas, tenemos que estar claros que nosotros tenemos rupturas amorosas toda nuestra vida. Es algo, por eso este tema es tan importante, porque es algo que siempre vamos a pasar. Entonces yo les iba a preguntar con quiénes tenemos nuestras primeras rupturas, pero creo que ahí está todo el chivo, ¿ah? Las primeras personas con las que tenemos rupturas amorosas son nuestros padres. Y aquí, digamos, vamos a hablar del amor en su plenitud y no ponerle la etiqueta de que amor es igual a noviazgo, porque no es cierto. Amor es una palabra grandísima que abarca muchas cosas. Entonces, las primeras personas que amamos y que de alguna manera nos rompen el corazón son nuestros padres. Ahí empiezan nuestras primeras rupturas amorosas. Después, en el camino de nuestra vida, es posible que sigan los amigos, cuando nos traicionan o pasamos situaciones que igual nos quebrantan. Luego ya venimos a las relaciones de noviazgo, que se tienen rupturas ahí. Se pueden tener también rupturas en relaciones laborales, un despido, por ejemplo, también nos afecta el corazón. Y luego, a pesar de que nos casamos, en el matrimonio nos vuelven a romper el corazón. Pues esto es parte de una realidad que les queremos compartir, que no es, que no queremos que tampoco sea como un secreto, ¿verdad? O sea, el matrimonio no es el fin, ¿verdad? Conseguí mi novio y me casé, ese no es el fin, ese es el inicio. No es que, y vivieron felices para siempre, sí, pero es una construcción continua de la felicidad y dentro de esa felicidad también hay rupturas amorosas. Nosotros tenemos 7 años de matrimonio recién cumplidos y Edson me ha roto el corazón y yo le rompí el corazón dentro del matrimonio. Y luego nuestros hijos nos siguen rompiendo el corazón. Yo quiero que aquí sí levanten su manita y participen. ¿Quién de ustedes cree o está consciente
que le ha roto el corazón a sus papás? Que me levante la mano. Pame, Eleni, Edwin, José. René, José René. Sí, un montón, ¿va? Ya no sigo mencionando, pero un montón levantaron la manita. Y es que sí, nosotros, bueno, nosotros lo hicimos y a nosotros nos lo van a hacer. Nos van a romper el corazón nuestros hijos, seguro, es parte del proceso de la vida. Entonces, al final es entender que las rupturas son parte del proceso de nuestra vida. Entonces, ¿por qué es importante superarlas? Porque esto es un camino que nosotros tenemos que aprender de sanación constante. ¿Por qué? Porque es necesario cada vez superar más rápido las rupturas. O sea, imagínense en el matrimonio, bueno, un noviazgo, en las relaciones de noviazgo, yo me acuerdo que, o sea, yo he pasado 2 años de proceso, ¿va? Pero en el matrimonio yo no puedo pasar 2 años para perdonarlos y verme con él, ¿va? Entonces, cada vez es importante que nosotros aprendamos a ir sanando de una manera más rápida, de una manera más eficiente y efectiva. Y con nuestros hijos no digamos, o sea, ¿cuánto tiempo se tardaron sus papás en perdonarlos? ¿Algún valiente? De las micro rupturas, ¿no? ¿Cómo? Todavía no me ha perdonado. Todavía no es posible, por eso es que ya ven por qué es importante aprender este tema, porque de papás nosotros no podemos pasar así ese tiempo, porque lastimamos más a nuestros hijos, ¿verdad? Es posible que algunos papás se tarden una noche, un día, o que tengan que pasar un proceso porque precisamente no aprendieron a sanar sus relaciones. Y eso es algo que nosotros no queremos repetir. Gracias, Pame. Entonces, es importante realmente aprender estos procesos y cada vez hacerlos más rápido. Eso es, así es. Tenemos que aprender a vivir estos procesos de una manera más rápida para no seguir dañando también. Bien importante, ¿verdad, mis hermanitos? Cuando nosotros hablamos de una ruptura, es tener presente el concepto que la ruptura es un duelo. O sea, cuando hablamos de una ruptura, de lo que hemos platicado, esto es un duelo. O sea, es algo que perdimos, fuimos quebrantados, el corazón se nos rompió. Y cuando algo se rompe, pues por supuesto hay un proceso en donde hay que juntar los pedacitos, hay que juntar las piezas, hay que aprender. Y eso, todo esto nos lleva a un proceso que a muchos de nosotros no nos gusta pasar, porque todavía no lo comprendemos, no comprendemos la magnitud de nuestra ruptura y algunas de las veces nosotros nos saltamos los pasos y no aprendemos en estas rupturas. O sea, nos saltamos nosotros los pasos que muy probablemente las personas estén paradas en ese proceso. Muy probablemente cuando estamos hablando de ese tema de las rupturas con los papás, por ejemplo, con las rupturas con las personas que están cerca de nosotros, es donde nosotros vamos y vamos perseverando en este camino. Y por eso es donde dentro de esta fórmula de las rupturas debe de entrar Dios. Porque si no, nosotros no hablamos de Dios o no metemos a Dios en este proceso, nosotros hacemos que las personas, pues vamos a seguir rompiendo el corazón y tal vez a un tercero. Y eso es bien importante que lo tengamos bien en cuenta, porque cuando le hemos roto el corazón a nuestros papás, las consecuencias de una mala relación de papás las seguimos viviendo constantemente durante toda nuestra vida. Cuando hemos roto las relaciones con nuestros amigos porque nos quebrantaron a nosotros o nosotros hemos roto el corazón de amigos, también hemos sido, quebramos nuestras estructuras sociales, porque al final nosotros somos seres sociales y por eso es que Dios tuvo el gran énfasis de hablar del prójimo, porque es a ellos que también quebramos el corazón, rompemos esa relación. Entonces, todo eso es una magnitud que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por eso es sumamente importante, cuando nosotros hablamos de amor, tener en cuenta que esto es Dios. O sea, y miren lo que les estoy diciendo así que quiero que lo entiendan con una forma y con un corazón muy abierto. Cuando yo hablo de amar, estoy hablando de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Ojo, y aquí es un gran asterisco y si lo quieren ver, es para que lo enmarquemos. Si yo estoy amando en un proceso, por ejemplo, de noviazgo, más adelante vamos a hablar de eso, pero a veces yo digo, estoy amando, entonces por eso tengo relaciones sexuales en el noviazgo, porque yo amo.
Entonces, vemos que amar es igual a Dios. El punto es, ¿estoy listo para tener relaciones íntimas en mi noviazgo? Pues vamos a nuestras primeras relaciones quebrantadas. ¿Cuáles fueron su primera relación quebrantada que no fueron con sus papás y con sus amigos? No fue su noviazgo. Fue hoy lo que llaman en el lenguaje juvenil o en el lenguaje de redes en nuestro crush. ¿Quiénes no se enamoraron de aquella persona que ni se enteró? Ni supo que tú estabas súper enamorado de él o de ella. O sea, la mirabas, en el caso de nosotros los hombres, la mirabas y estabas derretido por ella. Y ella ni se enteró. Y cuando te diste cuenta, ella tuvo novio, por ejemplo. Te rompió el corazón. O sea, y vivimos ese proceso, lo que callamos los hombres. O sea, ese proceso que nosotros, los hombres, nos rompe el corazón, ese crush que amábamos con todo nuestro corazón, y eso nos pasa desde chiquitos. Y eso nos hace, pues, tener muchas consecuencias, porque no sabemos cómo nosotros manejar el tema del amor o el tema sentimental a esas edades. Por eso que cuando nosotros siempre hablamos de la edad de noviazgo, o sea, de verdad, nosotros estamos hechos para amar, por supuesto, porque esa es nuestra esencia. Sin embargo, hay edades para todo. ¿Por qué? Porque cuando no estamos listos, algo se daña. Entonces, cuando ya hablamos de este tema de nuestros crush o de nuestros amores rotos que nunca fueron, imagínate cómo lo que sucede en tus primeras relaciones. Porque aquí viene el punto que a veces es duro de decirlo, pero tal vez si hacemos una encuesta, posiblemente el 100% de las respuestas sea que nuestro primer amor nunca se olvida, ¿verdad? Ya hablamos, digamos, de manera general, antes de pasar al punto donde se quedó Edson, puntos suspensivos. Es importante entender estos quebrantamientos de amor, identificar lo que hemos pasado, como Edson decía, ¿verdad? Muchas veces con nuestro amor imposible. Crush. Crush, sí, no encuentro otra palabra, ¿verdad? Pero eso es que antes no existía, entonces, En estos tiempos para no. nuestros contemporáneos, pero ya lo entendimos todo. Entonces, hoy nos pidieron y nos vamos a centrar en esas rupturas de noviazgo. Ese va a ser el tema de hoy. Entonces, ya vimos esta pequeña introducción. Y ahora vamos a decir que las relaciones de noviazgo rompemos o terminan por dos situaciones. El 99% es la razón, es esta que les vamos a decir, que es la consecuencia de nuestras heridas y nuestro pecado. Esa es la razón por la que el 99% de las relaciones de noviazgo terminan. Y yo diría que el 99.5 terminan así, y el otro 0.5 que queda es por intervención divina. Porque de verdad Dios tiene mucha misericordia de nosotros y genera una situación para que esto termine. Pero la mayoría de veces, casi el 100%, es una consecuencia de nuestras heridas y de nuestro pecado. Entonces, esa es la razón por la que terminan las relaciones de noviazgo. Y ahorita, después de haber dicho eso, pasamos a este tema que es fundamental que lo toquemos, y es mitos de las relaciones. Entonces aquí creo que sí vamos a hablar bastante, ¿verdad? Y el primer mito en las relaciones es: no hay nada como el primer amor. Y ahí viene lo que Edson decía, de que muchas veces nosotros pensamos esto, que no hay nada como el primer amor, es lo que la gente nos vende, ¿verdad? Que el primer amor nunca se olvida, pero no es que el primer amor tenga algo especial, es que realmente o regularmente nuestros primeros amores nosotros los tenemos a edades muy tempranas. Ya Edson decía, desde chiquitos se enamoran de la maestra, de la directora, de la X, ¿verdad? Y entonces estamos muy jóvenes. Entonces, ¿qué pasa? Como no tenemos la madurez que se necesita para el verdadero amor, entonces damos todo el corazón, ¿verdad? Y nos damos totalmente y empezamos a hacer castillos y las mujeres tenemos 15 años y ya nos casamos con el que haya sido. Entonces, definitivamente esta situación nos marca, pero no es porque sea grande o que haya sido 100%
bonita o exitosa, ¿verdad? Es porque nosotros no teníamos la madurez y nos dejamos ir con todo. Entonces, realmente no es que no haya nada como el primer amor, sino que nosotros no estábamos listos o preparados para ese primer amor que casi siempre tenemos a edades muy tempranas. O hablando, como yo les decía al principio, ¿verdad? Tal vez independientemente de la edad, es porque no tenemos la madurez suficiente. Otro de los mitos es el hombre y la mujer ideal. No existe, señoras y señores, el hombre y la mujer ideal. Bórrenselo de la mente y del corazón, eso que han tatuado todos y lo que miren ustedes en Instagram o lo que sea, no existe. Disculpen que lo bajemos de esa pedestal. Realmente el hombre ideal o la mujer ideal es algo que está en construcción, que nosotros vamos a hablar aquí de la idealidad como la santidad. Y es algo en lo que todos estamos en constante construcción. Y seguimos construyéndonos dentro del matrimonio. O sea, no es algo que ya va a estar ahí, que va a aparecer, ¿verdad? Esta es una idea de Disney, esta es una idea de las novelas, esta es una idea de los medios de comunicación, pero no existe. El hombre y la mujer ideal, los 23,000 requisitos que ustedes tienen en su lista, yo les diría evalúen, porque no están, no existen. Y el último, que también es bien importante, es el hombre y la mujer que Dios eligió para mí. Yo creo que eso va a ser bien fuerte de desmentirlo. asimilar. Y de desmentirlo. Sí. Pero tampoco, o sea, Dios no eligió a nadie para ti. ¿Y por qué? Porque Dios nos dio inteligencia, nos dio sabiduría, nos da dones, carisma, Dios nos llena y nos hace personas totalmente completas para poder tomar una decisión. Y esto al final es una bendición, porque si Dios hubiera elegido a una persona para mí, esto sería una completa condenación si yo meto la pata. O sea, si hay una persona en el mundo para mí que Dios elige, cuando yo me equivoco, me condena a la infelicidad toda la vida. O sea, vas a estar sin él para siempre. Sí. Ya lo vieron de esa forma. O sea, si nosotros decimos que ella fue la que Dios me eligió y que él era. Él o ella era, o sea, de verdad, y metiste las de caminar, por no decir otra cosa, y lo perdés, entonces estás condenado para un forevermente, para siempre, estar solo o sola, y eso no es cierto. Ya nos entendieron esa parte. O sea, de verdad, quitemos ese romanticismo que manejamos muchas veces con el tema de la pareja. O sea, quitémosle el Shakespeare. O sea, sí es romántico, ¿verdad? Es parte de toda nuestra... Quitémosle eso que hemos leído en las novelas o que hemos visto en las series, lo que sea. Sí, es cierto. O sea, nosotros tuvimos una historia de amor, tenemos una historia de amor romántica, sí, pero algunas veces no fue romántica. Algunas veces, y les vamos a contar poco a poco, no fue así. Entonces, el hombre y la mujer ideal, mis hermanitos, no existe, o el hombre o la mujer que Dios nos eligió, no existe. ¿Por qué? Les voy a compartir mi experiencia. Cuando yo estuve soltera en la comunidad, como 3 años, más o menos, antes de tener mi noviazgo con Edson. Pero cuando Edson estaba en el periodo de enamoramiento, yo había oído, y es que, miren, de verdad, hay un montón de testimonios que a veces también nos hacen romantizarnos y no los desmentimos. Cada relación es diferente, cada relación es diferente y cada relación, o sea, la relación vertical que Dios quiere tener con cada uno de nosotros es personal, es individual y es única. Pero la mayoría de casos son como las que yo le contaré, porque es un mensaje bien fuerte que dejó en mi vida, ¿verdad? Y es que realmente yo quería estar segura que Edson era, ¿verdad? Yo ya había pasado muchas rupturas de noviazgo, entonces yo no me quería volver a equivocar, ninguno. O sea, yo creo que ninguno está dispuesto a que le vuelvan a quebrar el corazón, ¿verdad? No es que nosotros digamos, bueno, le voy a entrar, no importa lo que pasa, si funciona, vale, si no, no. Nadie
inicia una relación de noviazgo así, y yo no quería iniciar así la mía, ¿verdad? Y más que me había costado tanto salir de mi primera ruptura, ¿verdad? Volverme a restaurar. Entonces, yo decía, ¿será que es el indicado? Y me hacía esa pregunta, ¿verdad? ¿Será que él es el que Dios eligió para mí? Y entonces yo estaba constantemente preguntarle a Dios, nunca recibí respuesta, ¿verdad? Entonces, como Dios nunca me dijo, claro, Él es. O sea, sí, todos queremos los reflectores, así, yo quería el reflector, así en Edson, ¿verdad? Oír la trompeta, o sea, yo quería estar segura, ¿verdad? Entonces vine yo y empecé a pedirle a Dios pruebas, ¿verdad? O sea, yo quería como pruebas tangibles, ¿verdad? Y que muchas veces vemos en la Biblia, pero son situaciones totalmente diferentes. Entonces yo una vez escuché la historia de Gedeón, que Gedeón le pidió una prueba a Dios y que si él, ¿cómo se llamaba? El mantelito, el tapiz que llovía y se mojara y que después estaba seco, ¿verdad? Yo dije, bueno, si se lo hizo a Gedeón, también lo va a hacer conmigo. Y que sí, no. Entonces empezó el periodo de enamoramiento con Edson. Y entonces yo le decía a Dios, mira, si Él es el que tú quieres para mí, que en algún momento de esta etapa de conquista, porque ahí creo que no éramos novios, ¿verdad? Yo estaba discerniendo, que Edson me regale un ramo de rosas blancas. O sea, yo fui bien específica. O sea, hasta el día de hoy no me lo ha regalado. No, yo No, creo que ya. ya tiene un rosal de rosas blancas. O sea, está en el jardín, hay un rosal de rosas blancas, conste, pero pues. Pero nunca pasó, Nunca pasó. nunca pasó. Y es que, miren, a veces yo me mato de la risa ahorita recordando porque yo me acuerdo que una vez veníamos en el carro, o sea, yo al final ya quería decirle que sí, pero como no tenía la confirmación, yo no le decía nada, ¿verdad? Y una vez creo que veníamos en el carro del cine, no sé de dónde, ¿va? Pero veníamos juntos y empezaron, entonces yo vi que en el semáforo había un vendedor de rosas y habían blancas, ¿verdad? Casi nunca hay rosas blancas. Y entonces vine yo y ya queriendo forzar las cosas, ¿verdad? Yo le digo a Edson, ay, qué lindas las rosas. Él ni pensaba comprarme las flores. Y entonces vino él, ¿verdad? Y solo se volteó, llegamos al semáforo, baja el vidrio y no, o sea, él regularmente siempre es como lo que tú querrás o que querés, elegí, pero esa vez no, ¿ah? Y entonces el del semáforo con todas las rosas y yo decía, ahorita a comprar las blancas, ahorita a comprar las blancas. Y él abre, mira al Señor y agarra las más rojas, ¿verdad? O sea, deme esas. Y yo, Dios mío, decía yo, ¿verdad? Y las más rojas, o sea, todo lo opuesto a lo que yo quería, y esas me compró, ¿verdad? Yo decía, Dios mío. Entonces, al final, o sea, pasaron los meses y los meses y los meses, y las rosas nunca llegaron. Es lo que les quiero decir. Muchos doritos después. Entonces, ¿qué pasó? Un día yo me acuerdo que en mi confusión emocional, porque yo estaba que sí quería, pero que no quería, que no estaba segura, y muchos sentimientos, ¿verdad? Yo fui al Santísimo a orar. Y cuando yo llego al Santísimo, a la capilla que está en la iglesia precisamente, el Santísimo estaba lleno de rosas blancas. O sea, todos los floreros tenían rosas blancas. Y cuando yo vi eso, para mí fue muy impresionante porque yo entendí, o sea, ahí Dios me lo dijo bien claro. O sea, si tú quieres un amor que no te lastime, si tú quieres un amor que nunca te falle, si tú quieres un amor que siempre va a estar contigo, aquí estoy yo. Yo soy el que o sea, aquí está mi señal, aquí están las rosas para ti. Entonces yo entendí que Edson me iba a fallar, que se iba a equivocar, que me iba a lastimar y que era mi decisión. Porque el único amor que no me iba a fallar nunca era Dios. Y ahí estaba dándome mis rosas blancas, dándome mi señal. Entonces entendí que él no me iba a decir, él eso no es. Esa era una decisión mía. Y entonces ahí decidí, ¿verdad? O sea, en ese momento salí de la capilla, entendí la lección y entendí que al final la relación entre seres humanos es una relación imperfecta también, que se construye constantemente y que Dios no nos va a decir es saquea,
¿qué pasó con mi lista de requisitos que era como de 50,000 requisitos? Lo que hice fue que la convertí en 2. Yo cuando entendí que Dios no me iba a dar ninguna señal y que era mi decisión, era mi clavo, si yo le decía sí a Edson o no. Yo tenía, después de que tenía como 20,000 cosas en mi lista de hombre ideal, había dejado solo 2. Y la primera era llamar a Dios sobre todas las cosas. Y después que yo viera que realmente él me amaba a mí, que estaba interesado, y tal vez no un amor de locura, porque ni siquiera éramos novios, ¿verdad? Pero que tenía un potencial de amarme sinceramente y honestamente y respetuosamente. Y Edson las cumplía. O sea, él realmente me tenía mucho cariño en ese momento. Creo que ni era amor, porque no éramos novios, pero éramos muy buenos amigos. Y él amaba a Dios con pasión y locura. Entonces, cuando yo dije, bueno, él sí cumple estos requisitos, entonces me arriesgo, ¿verdad? Entonces, ahí quiero yo quitar ese mito. Y también darles una cita bíblica que realmente contiene toda esta verdad que les estamos diciendo, ¿verdad? Y es la cita bíblica, tercera de Juan 2. Tercera de Juan 2. Y solo búsquenla o apúntenla, por tiempo no vamos a leer todas las citas, pero tercera de Juan 2 dice, yo quiero que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Y todo es todo. Dios quiere que nos vaya bien en todo. Entonces yo entendí que Dios quería que me fuera bien en una relación de ¿Me noviazgo. le puedes repetir cuál es, porfa? Y con mucho gusto, tercera de Juan 2. Juan no tiene capítulos porque solo es uno. Entonces es versículo 2. La tercera carta de San Juan en el versículo 2. Gracias, muy amable. Con mucho gusto. Yo quiero que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Entonces, eso lo que nos quiere decir es que media vez nosotros estamos amando a Dios con todo el corazón, haciendo la voluntad del Padre, nos va a ir bien en todo. Y también en nuestras relaciones de noviazgo. Entonces, eso nos da mucha esperanza porque realmente aquí no se trata de si elegir bien o elegir mal o me equivoqué o qué riesgos hay, ¿verdad? Después les vamos a hablar de cómo elegir bien. Pero realmente Dios quiere que nos vaya bien en todo. Y ya nos llenó de dones, ya nos llenó de carismas, ya nos ofreció que nos va a llenar de sabiduría. Y nosotros tenemos que hacer esa elección. La elección de la pareja la hacemos nosotros. Estos mitos, como bien dice la palabra, es un mito. O sea, es algo, o sea, lo que nosotros estamos exponiendo es algo que nosotros lo hemos comprobado, no solamente con nuestra experiencia, sino con nuestra experiencia personal, sino lo que hemos visto y lo que hemos compartido con los demás. De verdad es muy importante. Estas 3 cosas que les acabamos de decir es para quitarles peso a lo que ustedes estén cargando emocionalmente en sus espaldas y en su corazón. Porque muchas veces nosotros estamos teniendo esa transición de una ruptura y nos quedamos ahí en esa zanja. Y cuando nos encontramos con Dios o estamos en proceso de un encuentro drástico con Dios, espiritualizamos todo, entonces decimos que Dios me va a dar ese hombre y esa mujer y lo va a traer y va a bajar del cielo y va a bajar del Sinaí, como que si fuera Moisés. O sea, y eso, mis hermanos, eso va a pasar una vez. O sea, no es que vaya a pasar, pero eso va a suceder. Ese liberamiento de nuestra mente va a pasar cuando más nos acerquemos nosotros a Dios, porque más vamos a entender, así como lo que le pasó a Lisa, o sea, esa revelación que ella tuvo, o sea, eso es un encuentro con Dios. Por mi parte, ¿cómo sucedió? Fue en el lado masculino, digamos, en el lado del proceso que yo viví, fue simplemente responder una pregunta. Bueno, pero una afirmación más bien. Yo merezco amar y ser amado, porque yo, pues, ahorita les voy a hablar de eso. O sea, yo viví truncada una relación antes de mi relación que yo salí después con Lisa. Yo estuve truncado en esa relación 2 años y medio, teniendo la esperanza que regresáramos. Y eso, mis hermanos, nunca pasó. O sea, yo guardaba una esperanza bien falsa. Y yo vi pasar 3 noviazgos de esta persona así enfrente de mí. Yo estaba aún esperando y decía yo, es que es ella.
Y cuando yo tuve la afirmación dada por Dios en donde Él me dijo, mereces amar y ser amado. Entonces Dios no me dijo, es ella, ni es nada. Él me dijo, mereces amar y ser amado. Y eso es una afirmación para cada uno de ustedes, mis hermanos. Ustedes merecen ser amados. Si es tu vocación, mereces ser amado en tu área sentimental. O sea, es algo que Dios nos da porque somos merecedores de un amor puro, real y verdadero. No lo merecemos, pero también merecemos amar. O sea, nosotros podemos amar, tenemos la obligación de amar. Si es nuestra vocación al matrimonio, amar a nuestra esposa, amar a nuestros hijos. Si tu vocación es la religiosa, es amar a todo lo que sea, lo que tú hagas. O sea, ese es nuestro llamado. Entonces, esos mitos, de verdad, bórrenselo de su mente, desaparezcanlos y hagan un nuevo empezar. Y eso lo que vamos a ver es estos pasos que vamos a compartirles, estos pasos de este proceso de sanación. Que es lo que, para lo que nos invitaron, ¿verdad? Yo creo que Esto solo era una pequeña una introducción. pero yo sí le agradecería a José o a Linda que tal vez nos mandaran un WhatsApp personal y que nos dijeran cuánto tiempo tenemos, porque creo que Este es un tema, muchachos, son como de 4 está horas. bien jalado. Entonces, dependiendo de cuánto tiempo sea, pues nosotros le aceleramos, ¿verdad? Pero que nos manden cuánto tiempo, porque ya estoy afligida. Ya nos agarró la perseveranza, pero este proceso de sanación, como ahí les pusimos no es una fórmula mágica. O sea, sigan los 5 pasos para poder sanar su relación. Eso, mis hermanos, ustedes lo ven en un libro, pues solamente es una sugerencia. ¿Por qué? Porque así como todos nosotros, si ustedes lo ven en el área de la medicina, pues o sea, hasta la medicina es diferente para cada persona. Ya, y esto mismo, este proceso de sanación es diferente para cada uno, porque todo va a ser de acuerdo a tu relación con Dios. O sea, si nosotros tenemos una relación con Dios, este proceso va a ser así largo, corto o va a ser doloroso, porque este proceso va a doler. Eso sí, de verdad, va a doler. Porque ya solamente la herida de la ruptura duele. Este proceso puede que siga doliendo, pero es un proceso que va a sanar. Entonces, punto número 1. Lo primero es, bueno, como les decimos, esto no es la fórmula mágica, o sea, no es que así sea o no, es lo que para nosotros esto es una prédica testimonio y es lo que a nosotros nos ha funcionado. Entonces, el primero, validar nuestras emociones. Entonces, ¿esto qué significa? Que nosotros tenemos que tener la capacidad para saber, gracias René, la capacidad de saber que se vale llorar, que se vale estar triste, que se vale incluso cuando nos pregunten ¿cómo estás? Entonces no es que nos vamos a poner a llorar con cada persona que nos diga cómo estás, ¿verdad? Pero sí que se vale decir voy en mi proceso. O sea, esto es realmente como esto lo decía un inicio, es un duelo. Y como duelo va a doler. Entonces lo primero es validar, saber que yo puedo botar mi orgullo y decir ¿por qué? ¿Por qué es importante validar las emociones? Porque digamos, aquí va a influir mucho el temperamento de cada persona y este proceso, si no hacemos el paso 1, que es validar nuestras emociones, podemos pasar años en esto, o sea, años de que no estoy bien, no, nada pasó, voy a estar bien, no se preocupen, aquí no pasó nada. Entonces, ¿qué pasa cuando yo cierro mi mente y mi corazón y digo, estoy bien, cuando no es cierto? Ninguno puede estar bien después de una ruptura amorosa, porque somos seres humanos. Entonces, cuando yo no valido mis emociones, yo puedo pasar mucho tiempo en ese encajonado o simplemente, por eso les decíamos que es importante y estos pasos nos pueden ayudar en todas las otras rupturas que les dijimos, ¿verdad? De amigos, de papás, en el matrimonio, todo. O sea, realmente validar que me dolió, que no era lo que yo quería, porque si no yo puedo pasar negándolo y puede pasar años negándolo o solo escondo la herida y sigo como que sin nada, haciéndole ver a todo el mundo que soy fuerte, valiente, que no me afectó, que soy un robot. Y esto nos va a hacer, lo único que va a hacer esto es que nos tardemos más en el proceso. Entonces, ¿qué pasa?
cómo afrontaba yo mis relaciones y por eso es que yo creo que me tardaba más. Pero como les decía yo, las dos formas son diferentes y les vamos a compartir de manera rápida, tratar de hacerlo más rápido, que ya tenemos poco tiempo, pero es lo primero que yo hacía era cerrarme. Entonces yo era como, bueno, aquí me lastimaron, entonces hago un muro de contención, pero yo le decía, ayer hablamos con Edson del tema, y yo le decía que como se ven en las películas, ¿verdad? Que las cajas fuertes, que no hay nada que las penetre, ¿verdad? O sea, que o tienen la combinación o porque son como así de grueso, ¿verdad? Entonces, así ponía yo una muralla, ¿verdad? O sea, yo estoy bien, a mí nada me pasó, nada me afecta, yo sigo con mi vida. Y entonces, ¿qué pasaba? Yo ponía esa muralla, pero ya no solo para los varones en mi caso, ¿verdad? O para las personas que querían una relación de noviazgo conmigo, sino para todo el mundo. Entonces yo ponía esa relación para mis amigos, para cualquiera que se acercara, compañeros del trabajo y mi esposo. Yo por mi parte, miren, eso, o sea, yo lo que hacía en esa etapa, porque yo sí tuve muchos quebrantamientos o muchas rupturas emocionales. Hablemoslo en confianza por bruto, ¿verdad? Porque tuve muchos crush. Y yo me quebraba, o sea, yo me enamoraba, yo me ilusionaba, ya grande muchacho, se lo digo de 11, 12 años, vaya un poquito viernes, y de verdad, en vez de validar mis emociones, de decir que estoy triste, yo también, igual aparentaba que todo estaba bien, pero como yo era muy emocional, bueno, de hecho, mi temperamento es emocional, es decir, que mis primeras reacciones son emocionales, o sea, yo o soy feliz, o soy muy enojado, o etcétera, o sea, yo soy muy emocional. Por el contrario, mi esposa, ella tiene otra forma de manifestarse, pero yo soy muy emocional. Entonces, yo entraba en una depresión, muchas así hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, o sea, yo me deprimía así un montón. Entonces, no me gustaba salir, no me gustaba, y ahí fue donde, pues, cuando antes de conocer a Dios, en donde yo me fui, pero hasta el fondo con los vicios, o sea, ahí me fui así, no puse ni las manos, me fui con el licor en la fiesta y todo lo demás, por pura falta de validar mis emociones, o sea, yo no las validé. Luego nos vamos al punto número 2, que es poner distancia, y esto es bien importante porque también es otro engaño. Es otro engaño que nosotros tenemos que es, gracias, terminamos pero vamos a ser amigos. Levante la mano quien ha pensado o ha escuchado eso. O alguien me dijo, es que mira, es que fue tan especial lo nuestro que... Solo uno. Dos. Hasta la visita de Edwin dice que sí, creo muy bien, sí, gracias Pami, sí. Sí, un montón, ya subí el número, sí, correcto, o sea, terminemos pero seamos amigos, es algo que nosotros pensamos o que la otra persona nos dice, ¿verdad? Fatal, o sea, una de las cosas para salir rápido de esto es pongan distancia. También tenemos un testimonio de eso, y es que, por ejemplo, en mi caso, yo siempre, es parte de mi temperamento, digamos, parte de poner mi barrera, ¿verdad? Esa muralla china que yo ponía. La última ruptura que yo tuve, como bien les decía, a los 29 años, antes de llegar a la Comu, mi ruptura fue en otra comunidad, yo tuve amores de iglesia. Entonces, yo estaba en otro grupo juvenil y ahí terminé con mi novio. Entonces, o sea, yo terminé tipo miércoles, digamos, ¿verdad? Al sábado siguiente yo estaba en Benacristo. O sea, yo fui súper cortante, ¿verdad? Yo terminé con él y inmediatamente llegué a Benacristo. Entonces yo sabía que no solo tenía que alejarme de él, que tenía que borrar su contacto telefónico y que me tenía que mover de iglesia. Entonces yo al sábado siguiente estaba en la comunidad, conociendo nueva gente, viendo nuevo, y o sea, yo cierro la puerta, cerraba la puerta. Es parte de mi temperamento, poner esa distancia, pero importantísimo y muy sano para no tener ese círculo vicioso que nos alarga más el proceso, porque... Lo que les decía, 2 años y medio, mis hermanos, yo terminé una relación en la Comu. De verdad que el tiempo nos apremia, ¿verdad? Porque sería otro montón de tiempo, pero miren, yo viví una relación en la comunidad. No de más, hombre. Está picada, Pame. Amén. Ahorita no tienen que salir muchas, estamos en pandemia, pues no salgan, no son mentiras. De verdad,
yo espiritualicé, porque fue al mismo tiempo, por eso yo soy de la opinión, ¿verdad? Opinión personal, por experiencia propia, que los amores en la comunidad, déjenlos que se encuentren con Dios primero, déjenlos que tengan un encuentro con Dios y ahí en el proceso vemos qué pasa. Porque yo tenía un mes de haber llegado y como yo ya estaba entregándome a Dios, En un mes, en un mes, viene y para mí fue, wow, fue esa manifestación de Dios que yo pensé que eso era. Me fui de boca y etcétera, y duramos bien pocos de no meses, duramos casi nada. Me da esta pena decirlo, pero yo estuve truncado 2 años y medio llevando una doble vida. Sí, digamos, él tuvo como 6 meses de noviazgo y 2 años y medio de seamos amigos. Seamos amigos y los mejores. O sea, y para muchos yo había terminado la relación y habíamos terminado y en la común no nos hablábamos, pero yo después de la común nos íbamos y yo me iba a su casa como amigos, no pasaba nada. Y miren, o sea, yo no puse distancia. ¿Y quién salió perdiendo? Miguelito, o sea, yo. ¿Por qué? Porque ella sí tuvo sus relaciones, o sea, que ella tuvo como 3 noviazgos en todo ese tiempo y yo nada. ¡Qué pobreza! Eso es lo doloroso, muchachos. Y lo intentaba, miren, o sea, intentaba que salía con una chica y no, y yo estaba ahí necio. Hasta que Dios me da esa afirmación que les dije, que les comento, o sea, mereces amar y ser amado. Y ahí no es. O sea, ahí no iba yo a ser amado, ni como merezco, ni como yo tampoco voy a amar como se debe. Y entonces ahí apliqué eso. Borré contacto, así de una vez me junté en un lugar con ella, le di sus cosas, ella me dio mis cosas y una vez nunca más le contesté. Y después de eso fue en un mes en donde empecé el proceso con Lisa, ¿verdad? Sí, es importante porque también cuando estamos en seamos amigos, el corazón está ocupado en esta persona y perdemos muchas posibilidades y no es por las oportunidades futuras, sino yo les hablo de oportunidades de sanación, oportunidades que Dios haga. De bendición y que Dios haga. El tercer paso, el más importante, ¿verdad? Digamos, después de que validamos, estoy triste, me afectó, pongo distancia, entonces es entender. Y es entender, porque fuimos muy enfáticos en esta palabra, porque es realmente entender con la mente y el corazón que Dios es el único camino de restauración y sanación. Y quiero que esta frase la enmarquen tal cual la palabra, porque es entender, o sea, estar convencido, estar seguro que Dios es el único camino. Entonces, cuando hablamos de camino, es un tiempo prolongado. Camino es algo extenso. Camino no son 2 cuadras, o sea, no es que Dios es una fórmula mágica y tengo una asamblea y ya me curé, ya estoy listo y ya voy por el que sigue o la que sigue. Next. Es un camino de restauración y sanación. Eso significa que yo voy a caminar un proceso que puede ser largo. Entonces no pusimos, Dios es el que nos va a restaurar. Es un camino. Eso quiere decir que va a ser prolongado. Si ustedes andan una cuadra, no dicen, ese es el camino. O sea, me refiero a que un camino es una porción de distancia grande, largo. Entonces, entendamos que así es comprender, estar convencidos con la mente, con el corazón, que Dios es el camino de restauración y sanación. Y bendito sea Dios en su infinita misericordia cuando restaura nuestra relación. Perdón. Seguí porque ya me perdí. Va, entendimos que eso es de Dios con José aquí. Nosotros cuando entendemos y vivimos este proceso, ahora sí, miren muchachos, esto es consecuente. O sea, cuando yo entiendo que Dios es el único camino, empieza Dios a trabajar de manera automática. O sea, es de verdad, es como cuando le abrimos la puerta, le hacemos así a la llave y abrimos y inmediatamente Dios empieza a trabajar. O sea, es algo instantáneo. Entonces, así es como nosotros empezamos a ver primero a mí. O sea, es decir, yo voy a llevar mi lupa o mi microscopio y me la llevo a mi corazón y empiezo a ver lo que yo tengo que sanar y superar, en dónde tengo que yo crecer, en dónde yo me equivoqué, en dónde yo no hice bien las cosas. Y
ver primero a mí, o sea, esta frase es, o sea, verme a mí, o sea, hacer una introspección, hacer algo en donde a veces no lo hacemos. ¿Por qué? Porque cuando salimos de una ruptura es que la fulanita fue la de la culpa, porque ella, etcétera, y o el fulanito fue el que me engañó y o sea, y no nos hacemos responsables de nuestra forma de actuar. Es decir, y aquí es una palabra, igual yo estoy jalando muchas palabras actuales porque eso es lo que está pasando ahora. ¿Fuimos tóxicos o no fuimos tóxicos? Para que lo entendamos bien. O sea, ¿fuiste un hombre muy tóxico o fuiste una mujer tóxica? O sea, y en eso en donde yo tengo que ver, o sea, yo sí fui manipulador. O sea, yo le hacía clavos con tal de que no me soltara. Entonces, ¿por qué hice esto? Porque, y entonces empezás un proceso en donde vos decís, es que me hace falta amor propio. Es que me hace falta tener una relación mejor con mis papás. Es que me hace falta. Entonces empezás a tener una consecuencia de por eso es entender que Dios es el camino, porque Dios te lo empieza a decir. Dios te lo empieza a revelar. Dios te empieza a hacer una operación de corazón abierto de tal manera en donde esta ruptura va a tener sentido en tu vida. O sea, eso que lloraste, o sea, porque los primeros días muchas veces uno llora. Y los que no hayan llorado, perdone Robocop, pero... Tienen que llorar. Hay que llorar, muchachos. Hay que llorar. O sea, aquí no es, o sea, tal cual Robocop, no, ustedes debemos de manifestar con lágrimas y a veces no nos salen, pero porque está ahí trabado, porque va a haber un momento que se va a destrabar y van a llorar. Y eso, todo eso que lloraste va a tener un sentido. Por eso dice el Salmo, todo aquello que sembraron con llantos, con lágrimas, van a cosechar con gritos de júbilo, porque esas lágrimas son esas lágrimas sanadoras que van a hacer que dentro de lo que tú estás viendo, vamos al siguiente paso que es, vamos a perdonar y vamos a sanar. O sea, me voy a perdonar a mí. ¿Por qué? Porque elegí mal una pareja. Porque me voy a perdonar a mí porque yo fui tóxico. Me voy a perdonar a mí porque fui codependiente. Yo, en mi caso, fui muy codependiente de todas mis relaciones y relaciones. O sea, yo codependía de eso y no dependía de Dios. O sea, yo dependía de cómo estaba la persona conmigo. Si ella estaba bien, yo estaba bien. Pero si no estaba bien ella, yo estaba mal. O sea, yo era codependiente. Me tuve que perdonar a mí y decir, Edson, te perdono por ser codependiente de esta persona. O sea, tengo que perdonarme, tengo que sanarme. Y esto es bien importante porque si nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos, esto va a seguir pasando en su siguiente relación. Vamos a hacer valido mis emociones, pongo distancia, importantísimo, luego empiezo un proceso y un camino de sanación con Dios, luego empiezo a enfocarme en mí, me miro a mí, ya Edson lo dijo claro, ¿verdad? Dejo a la otra persona. Cuando yo me enfoco en lo que yo hice mal, en mis heridas, en mi pecado, entonces los otros dos van juntos, que es perdonar y sanar y pedir ayuda. ¿Por qué? Porque miren, para todos los que estamos aquí, nosotros tenemos la bendición de estar en una comunidad, y la comunidad no es solo jóvenes, la comunidad también hay una parte, ¿cómo es que se llama? Hay un área de matrimonios. Entonces, yo lo hice. O sea, yo cuando quise superar mi ruptura, la que traía antes, yo me acerqué a una persona de matrimonios. ¿Por qué un matrimonio? Porque el matrimonio ya pasó por esto, porque el matrimonio ya se quebró la cara, porque el matrimonio ya logró sanar las heridas. Entonces, yo no voy a resolver, ¿cómo se dice? A crear el agua azucarada. Y hay alguien que pasó por este camino y lo logró y ya tiene otro fruto, que es un matrimonio. Un sacerdote. ¿Por qué? Porque el sacerdote seguro tuvo novias, o sea, seguro pasó por una ruptura amorosa. Entonces él ya lo superó y él ya es pleno en su vocación de sacerdote. Entonces yo puedo pedir, yo busco ayuda, yo busco una persona que ya logró un fruto, que ya pasó lo que yo pasé. Entonces eso es súper importante. Perdonar, sanar y pedir ayuda van juntos. Entonces, ¿qué pasa? Después de eso, yo ya estoy listo o entre eso yo ya estoy listo para comenzar a servir. Servir es un camino precioso de restauración y sanación. ¿Por qué? Porque el servir me permite salir de mi yo, de mi dolor, de mi clavo y empezar a ver que hay gente que está peor que yo. Y no, esto no es como
Cuando digo peor que yo, no significa que yo ya estoy bien y a que digamos como hacerlo de menos, sino hay gente que tiene más dolor que yo. Entonces, es importante y hemos visto muchos testimonios de personas que, por ejemplo, en sus procesos de sanación fueron a ver niños con enfermedades terminales, niños con cáncer. Entonces pues, es cierto, a mí me dolió, yo valido mi emoción. Esto no significa que nuestro dolor no importe, sí importa, pero hay dolores que no tienen solución. O sea, a mí me dejó mi novio y mi corazón está destrozado, pero va a sanar. Pero hay un niño con cáncer terminal que ya no va a sanar. Hay un niño que está sufriendo. A mí me duele el corazón, pero no tengo ningún dolor físico, aunque a veces el dolor es tan grande que sí nos duele real, ¿verdad? Pero no tengo llagas en el cuerpo, pero no estoy postrado en una silla de ruedas. Entonces, para mí fue bien importante. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a hacer todos estos pasos y empecé a servir, miren, yo llegué a la plenitud. O sea, yo me acuerdo que el último año antes de hacerme novia de Edson, yo ya estaba en el equipo de servicio y para mí servir fue una cosa linda, hermosa. O sea, yo ya llegué a un punto donde ya no quería novio y yo sabía que me iba a casar, ¿verdad? Pero no es que me urgiera. La verdad es que siempre estuve muy tranquila en ese tema. Yo tenía un convencimiento que me iba a casar, no me pregunten cómo ni por qué. Como les digo, un discernimiento claro de mi vocación, que yo me dediqué a servir y fui la más feliz del mundo. O sea, yo llegaba al equipo de servicio, servía en las asambleas, yo me mantenía en mucho contacto con Dios, yo escuchaba, daba consejería, daba crecimientos y todo eso llegó a darme una plenitud en mi vida en donde realmente, entonces uno como mujer, solo estaba viendo los chats, llegas a un proceso en donde ya todo lo demás va a ser añadidura, ¿verdad? Entonces aquí yo quiero hacer una parada en el tema de perdonar y sanar, pedir ayuda, es al final poder estar listo para otra relación de noviazgo. Entonces ahí yo les quiero comentar que en mis relaciones anteriores, en mis relaciones de noviazgo, no hubo castidad. Pero yo había pasado, digamos, yo había hecho también estos pasos anteriores, el tema de perdonar y sanar, que cuando yo me hice novia de Edson, yo estaba como en tanta plenitud que a pesar, porque digamos, habían un montón de cosas que yo ya había madurado y que yo ya había entendido, y entre todo lo que yo había madurado y había entendido, yo comprendí que aunque estemos en como les digo, todos mis noviazgos fueron de iglesia, ¿verdad? Entonces yo supe que un noviazgo de iglesia no es igual a ser santo, ¿verdad? O tener un noviazgo santo, no. A pesar de que estábamos en la iglesia, teníamos todo el riesgo de pecar, y yo lo hice. Yo pequé, como les digo, por eso es que les decimos tan claro que las rupturas son consecuencia de nuestro pecado, de nuestras heridas. Pero cuando yo me hice novia de Edson, el primer día de noviazgo, yo le dije, ¿por qué? Porque yo sabía que Edson conocía mi testimonio. Yo sabía que Edson sabía cómo habían sido mis relaciones anteriores. Entonces, cuando recién novios, o sea, imagínense mi romanticismo, ¿verdad? Yo, de la manera que lo recibí, antes creo de decirle que sí, yo le dije, mira, nos vamos a hacer novios, está bien. Pero si me pones una mano encima, terminamos. O sea, ni se te ocurra pensar que vamos a poder ir algo más allá. ¿Y cómo yo lo logré? Porque, digamos, una de las razones cuando se quebranta el tema de sexualidad, cuando se quebranta la castidad, entonces ya tanto las mujeres como los hombres pasamos esto a segundo plano, y entonces es como, no importa, ya pasó, no importa, ya no hay nada que se pierda, ya se perdió todo. Pero yo había pasado un proceso de sanación y restauración tan grande que yo realmente estaba convencida de que yo era una persona nueva, restaurada por Cristo, y que yo estaba nueva, 0 kilómetros de paquete. Pues eso hizo Dios con mi vida. Entonces mi primera advertencia, digamos, con Edson fue, ni se te ocurra. Yo sabía que podía pasar. O sea, yo sabía que somos humanos,
que somos de carne y hueso y que estamos tentados, que podemos estar tentados al pecado. Y así fue como yo le dije, ni se te ocurra ponerme una mano encima porque en ese momento se acaba todo. Entonces, esto me lleva a que yo ya había hecho a Dios el Señor de mi vida, que yo ya había entendido que Él era mi primer amor, que yo estaba segura que Él, que Él ya me había sanado, que Él ya me había restaurado. Y como testimonio yo les quiero contar que cuando yo era chiquita, cuando yo era adolescente, preadolescente, ¿verdad? De mis sueños más grandes, porque es lo que realmente, aun tal vez como algo que yo quería llevar de orgullo para mi mamá, era que yo quería llegar en castidad al matrimonio. Pero en todas mis relaciones eso no había pasado, eso ya se había perdido. Pero Dios tuvo una restauración tan grande conmigo, con mi dignidad, con mi dignidad de hija de Dios, que cuando yo les aseguro que así me siento, o sea, hasta el día de hoy, yo digo, lo logré. Y no es porque lo haya logrado anteriormente, es porque con Edson lo logramos. O sea, realmente creo que mi advertencia funcionó, ¿eh? Y que él estaba también convencido de eso y que los dos luchamos por eso. Y les quiero decir que a pesar de que nuestro noviazgo fue rápido, digamos, porque solo fueron 2 años, en esos 2 años nos costó. O sea, yo no les puedo decir de que no tuvimos ninguna intención o ninguna prueba. O sea, no, nos costó un montón y un montón. O sea, fue un camino bien difícil, pero los dos estábamos enfocados. Él en que no le quería fallar a Dios, en que no se quería arriesgar, y yo estaba en que yo quiero llegar hacia el matrimonio. Y yo siento que lo logré. O sea, estoy convencida al 100%. ¿Por qué? Porque se dio todo esto, ¿verdad? Porque fui restaurada, fui sanada. Se sanaron mis heridas. Porque en ese proceso, o sea, en todo este proceso, antes de ser novia de Edson, Dios me llevó a una restauración y sanación con mi papá, a una honra con mi papá primero, porque yo logré comprender que en mis noviazgos anteriores muchas veces no había funcionado porque yo traía muchas heridas arrastrando. Entonces, esto se vivió, se sanó y se logró la meta, ¿verdad? Que en este caso era la castidad. Entonces, los procesos de sanación son importantes y súper, súper importantes. Y para terminar esta parte, porque vamos a ir a la siguiente parte de esta charla, esta prédica es, miren, de verdad, cuando nosotros hacemos esa nueva elección, todo se hace nuevo, mis hermanos. O sea, sí, claro, o sea, ella me hizo la cordial advertencia, la cordial invitación a la castidad, pero era más grande, de verdad, era más grande mi deseo de no faltarle a Dios. O sea, por eso es que tienen que enamorarse de Dios, mis hermanos. O sea, creo que estas son las irrenunciables de una relación. O sea, primero que todo es Dios, porque algo que también fue crucial para nuestra relación con Lisa, para iniciar nuestra relación, fue yo, en mi caso, el que era codependiente de una pareja, yo tuve que tener un encuentro con Dios para tener la valentía y la fortaleza de decirle a ella, mira, o sea, si no querés, tranquila, porque yo amo primero a Dios que a ti. Porque se lo tuve que decir, porque ya eran algunos mesecitos que no daba chance, ¿va? Entonces, si no querés, de verdad, me va a doler, vamos a perder, pero me voy a levantar porque yo amo a Dios primero. Es decir, o sea, y esto, mis hermanos, como les digo, es una irrenunciable. O sea, tú no vas a renunciar a tu relación con Dios por una pareja. Y como dicen ahora, si eso te está pasando, red flag, bandera roja. Esa es una advertencia, porque si este hombre o si esta chica te está haciendo quebrantar tu relación con Dios, bandera roja, cuidado. ¿Por qué? Porque si te está haciendo faltar tu relación con Dios, de verdad, ese 99.5% de los noviazgos que son rotos es por eso, porque dejamos a Dios a un lado. Y vamos a la última, que es una de las más importantes, antes de pasar al tema de preguntas y respuestas. Entonces, después de todo esto, que había el proceso, que hoy ya hice a Dios el rey de mi vida, que yo ya sané, que yo ya perdoné, entonces vamos a, y ahora, ¿cómo elijo bien, verdad? Y ahora ¿cómo? Entonces, creo que la última es bien sencilla, bueno, se transforma en algo bien sencillo,
Y aquí vamos a ir a dos citas bíblicas, y una es San Marcos 12:29. Y se lo resumo así. Les voy a leer por tiempo. San Marcos 12:29, vamos a leer desde el 28. Llegó también un escriba que los había oído discutir, y viéndolo bien que él les había respondido, le propuso esta cuestión: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor Dios es un solo Señor, y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? La manera en que yo voy a elegir bien es habiendo vivido mi proceso, teniendo a Dios en el centro, amándolo con todo mi corazón, porque como dice Edson, cuando nosotros empezamos la relación estábamos convencidos de que amábamos primero a Dios. Y lo segundo, entonces ya como yo ya sané, como yo ya iba a vivir un proceso, como yo ya me vi a mí primero y vi que yo en mi relación fallé porque tenía heridas de mis papás no resueltas, porque tenía heridas de amigos no resueltas, porque yo tenía baja autoestima, porque yo, y ya lo trabajé y ya lo sané, entonces yo ya puedo amar a mi prójimo como a mí mismo, porque entonces yo ya tengo dignidad, porque a mí en mis relaciones anteriores quebraron y no hubo castidad porque yo ya estaba como, bueno, ya no importa, ¿va? Pero Dios ya me había restaurado, mi dignidad ya estaba intacta, entonces yo ya podía amar a mi prójimo porque yo ya me amaba de una manera sana y correcta. Entonces, ¿cómo elijo bien? Veamos estos dos últimos mandamientos, analicémonos, estudiémoslos, veámoslo en qué etapa estamos, si realmente los cumplimos, y eso les aseguro que nos garantiza una buena elección. ¿Por qué? Porque entonces si yo buscaba, en vez de un novio, buscaba papás, ahora yo ya entendí que porque traigo herida de un papá que nos hizo responsable, entonces yo ya entendí que Dios es mi padre, y entonces yo ya no busco ese patrón de hombres. Entonces, porque si yo busco una mujer manipuladora, porque tal vez eso he tenido en mi casa, entonces yo ya no lo voy a buscar. O sea, aquí Dios nos abre los ojos con sabiduría. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que seguimos patrones, o sea, elegimos al mismo malo, al mismo bolo, al mismo abusivo, al mismo, o a la misma mujer histérica. Tóxica. Tóxica. O sea, y que al final no es que esto que mencionamos es que sea malo, es que somos personas heridas. Y no lo hemos sanado. Y no lo hemos sanado. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces yo lo he visto, ¿verdad? O sea, hemos visto a jóvenes que es que, mira, ahora ya tengo un nuevo novio, y tú lo ves con ojos críticos y con un poco más de experiencia y de sabiduría, y uno dice, aquí es, o sea, esto va para mal desde la primera mirada, ¿va? Pero la persona no lo ve. ¿Por qué? Porque sigue herida. O sea, hay cosas que se ven a legua, ¿verdad? Hay cosas, y no es que, como les digo, no queremos etiquetar, no vamos a decir, hay personas que se ven malas, no, hay personas que se ven no sanas, a leguas. Entonces yo no puedo seguir con esos patrones, pero cuando yo ya tengo claros estos dos mandamientos, mis ojos se abren. La escritura es bien clara: tenemos ojos y no vemos, tenemos oídos y no escuchamos. Y eso pasa cuando estamos en pecado, cuando tenemos heridas. Entonces aquí se abren nuestros ojos y les aseguramos que van a elegir de manera diferente. Y lo otro es la cita que nos dieron, Romanos 5:5. La vamos a leer, y más que leer la cita me quiero ir a la reflexión. Romanos, aquí está. Romanos 5:5 dice, yo los invito a que leamos todo el contexto y lo leamos desde el 1. Como ya no tenemos tiempo, yo voy a leer desde el 5, que dice, la esperanza no engaña, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces, ¿qué significa esto? Que al final la esperanza, como lo dijimos anteriormente, está puesta en Dios, y Él nos va a dar la esperanza para saber que si nuestra vocación es el matrimonio, vamos a vivir una relación en santidad y en castidad. Ahora ¿por qué es importante vivir este proceso de sanación? Yo les quiero leer la reflexión que hace la Biblia de Monseñor Straumbiger, que es una de las que nosotros tenemos. Y la reflexión de este versículo, del versículo 5, es bien fuerte, pero es la realidad, cruda realidad, pero se las vamos a leer. La reflexión de nuestra Biblia dice, la esperanza, habla de la esperanza, que resulta de la prueba, que es una virtud teologal, fruto de la fe viva, animada por caridad. El que cree y ama espera
con vehemente deseo los bienes que Cristo nos promete y tiene, pues en la esperanza el supremo sostén de su optimismo. La gloria que espera, dice San Francisco de Asís, es tan grande que todas las enfermedades, mortificaciones y humillaciones y todas las penas me llevan a la alegría. Y esto es lo que nos espera en una relación de amor, en cualquiera de las vocaciones. Realmente esto es bien contradictorio porque nosotros no le queremos prometer el y van a ser felices para siempre. Si ustedes se decían por el matrimonio, nos esperan enfermedades, humillaciones, ¿qué nos dice aquí? Mortificaciones y penas. Eso nos espera en un matrimonio. Enfermedad, mortificación, penas y humillaciones. Si ustedes quieren ser sacerdotes, nos espera enfermedad, mortificaciones, penas. Si ustedes se decían por la vocación religiosa, eso es lo que nos espera también. Es la realidad, así es la vida. Y esto, pero el final es bien real. Y todo esto me lleva a la alegría. Entonces ustedes dirán, pero ¿cómo una pena, una enfermedad me va a llevar a la alegría? Así es cuando vivimos todo esto de la mano de Cristo. Y todo esto lo van a pasar. Y es que sería un engaño decirles lo contrario. En el matrimonio de penas hay sufrimiento, hay enfermedad. Así es la vida. Entonces tenemos que ser capaces de vivir estos procesos para lograr vivir en una alegría, pero una alegría sostenible con Cristo de la mano. Y esto no es para desmotivarlos, es una realidad, señoras y señores. Entonces, ¿cómo tenemos que llegar a nuestra vocación? Con madurez, con un corazón sano, lleno de Cristo, para soportar todo esto, vivirlo en esperanza y encontrar en estas penas la alegría. Así es. Entonces, con esta esperanza, aunque pareciera que no, pero es la realidad y queremos decirles que en Cristo hay esperanza. O sea, que realmente nosotros hemos pasado todo esto. Nosotros con matrimonio, que es nuestra vocación, lo vivimos. Vivimos cada una de esas. Vivimos humillación en el matrimonio, vivimos penas, enfermedades, problemas financieros, todo. Pero nosotros les podemos decir hoy, somos un matrimonio feliz. Mírennos las caras. Somos un matrimonio feliz, lleno de Dios, de plenitud, a pesar de todo esto, porque esta es la esperanza real, la verdadera. Entonces no les queremos hacer no les queremos llenar la cabeza de Disney. Les queremos decir, prepárense, sánense, busquen a Dios, porque solo así vamos a alcanzar esta plenitud y esta felicidad completa. O sea, es aquí donde tiene sentido la comunidad. O sea, es aquí en donde tiene realmente el sentido su perseverancia en la comunidad, su conversión. O sea, no podemos decir, ay, voy a ser feliz con mi esposa si no te has convertido, man. No, eso no va a pasar. Entonces, ya para terminar, pido mis disculpas porque después nos invitan cada 2 años por esto, porque nos atrasamos un montón. Discúlpenos, ¿verdad? Pero... si ya me conocen, ¿para qué me invitan? Sí, de verdad nos quisimos acelerar bastante, sin embargo, yo sé que ya estamos contra el tiempo, pero sí vemos que es bastante importante ahorita la siguiente etapa, que es la etapa de preguntas de ustedes. Como no sabemos cuándo vendrá Dios, ¿verdad? Porque eso ni Jesús lo sabía, ni tampoco, pero podemos ayudarlos en algo, porque realmente nuestros procesos que nosotros vivimos de alguna manera pues pueden ayudar a darles un poquito de luz. Nuestra experiencia que Dios nos ha permitido vivir les puede alumbrar un poco y adelante. Somos micrófono abierto, o si les da pena, no sé cómo hacer.